Ejercicio número 8. En este ejercicio nos está entregando una función que se llama encontrar elementos, donde nos entregan dos argumentos, num y array. Entonces, ¿qué nos dice? Busca el número pasado por argumento dentro del array. Si lo encuentras, debe retornar el índice en el que se encuentra dentro del array. Si no lo encuentras, debe retornar el -1. Bueno, ya conociendo el problema, ya sabemos que debemos utilizar un ciclo, blues. Me disculparán por mi inglés. ¿Qué podemos utilizar para eso? Bueno, ya conocemos el método for, do while, y también tenemos las otras variaciones del for, que el for in y el for out. Ya, entonces, eso, el método que se implemente es gusto de cada quien, aunque yo siempre estoy inclinado a que cuando yo conozco desde dónde arranca, mi punto inicial y mi punto final para el recorrido y no tiene interrupciones, yo utilizo el for. Ya, hago el recorrido por lo general en un vector desde su primer elemento hasta su último elemento. Está claro, no necesito hacer más nada y hago operaciones sobre esos elementos, utilizo el for. Pero cuando yo necesito coger y hacer comparaciones dentro de un ciclo y con esas comparaciones, de acuerdo a esas comparaciones, hacer algo, por lo general, una interrupción de ya conseguir lo que estaba buscando, no necesito seguir recorriendo el ciclo, lo interrumpo, por lo general utilizo el while o el do while. Pero vamos a arrancar por lo que ya todos conocemos, que es el for. Primero declaremos acá la variable índice. Índice nos dice que es igual a -1. Lo declaro con -1 porque nos está diciendo que si consigue el índice, lo retornemos. La posición, el pivote. Índice entonces va a ser igual al pivote en donde se encuentra, o la iteración donde se encuentra el elemento. Si no lo consigue, va a retornar -1, que es el caso que ya tenemos acá. Entonces hacemos el for let index igual a 0. Ya saben por qué es 0, porque en un array o un vector, como quieran llamarlo, que es de n elementos, el tamaño de ese arreglo es de n elementos, siempre va a partir, su posición inicial es 0, o sea que su posición final es n-1. Index menor que array.len. Index más. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Si el array, si el elemento de ese array en esa posición, la posición cual index es igual a ¿qué? A número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Índice va a ser igual a ¿qué? A index. Y salimos del ciclo. Ahora, return índice. Bueno, era 38, ahora es 43, ya pasó. Y yo siempre por lo general coloco acá el número del ejercicio para saber si no consigue nada, es porque en las pruebas de error no está mostrando ninguna prueba de error. Pasó el ejercicio. Ya. Hagámoslo de la otra forma. No lo eliminemos, dejémoslo acá. Y ahora sí. For let index y array. Ya. Entonces, si disculpen, array index es igual a num, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser índice
igual a indes. Y salimos. Ya. Me debe dar lo mismo que está acá, sin ningún tipo de inconveniente. $40. Dice que hay un inconveniente. Veamos a ver cuál es el inconveniente que tiene utilizando el forin. Aquí está. Vamos a ver. Voy a desplegarlo acá. Ok, la expectativa para este ejercicio, cuando el número es 1, tenemos un array de un solo elemento, o sea que la posición donde se encuentra es en 0. Me debe retornar 0. Aquí está la expectativa, es que me debe retornar 0. ¿Qué nos dice que nos está retornando? Nos está retornando 0, pero como un string. Entonces, para que vayan sabiendo, el index no se maneja como un número entero, lo maneja como un string. Que necesitamos, ¿no que era? Parse int. Y ya debemos solucionar ese inconveniente. Entonces se pueden dar cuenta, no creo que sea necesario que tenga que explicarle por qué no estoy utilizando acá, indicando de dónde inicia y dónde finaliza. Ya, porque ya ustedes deben conocer la sintaxis del for in, donde te dicen que solamente se declara el índice, el pivote del arreglo y el array en el cual se va a hacer el recorrido. Ya. Hagámoslo de la siguiente manera. Ok. For let index of array. Entonces, si index, entonces es igual a que a num, ¿cierto? Entonces, índice debe ser igual al pivote. Y salimos. Así como ve, el ejercicio no va a correr. Porque por lo que conocemos del for odd, el for odd nos debemos de declarar el pivote y el arreglo. Pero él nunca nos va a entregar el pivote en el cual del valor que nos está reportando. O sea, si el valor está en la segunda posición, el número por ejemplo, es 5 y ese 5 está en la segunda posición de ese arreglo, lo que estoy comparando acá no es el pivote, es el valor, porque así está diseñado esto. Una manera de poder resolver esto es poder convertir este arreglo en una matriz. ¿Cómo es? En tries.
entre 10, y me va a retornar una matriz de pares. Entonces, como aquí estoy retornando una matriz, aquí también, y aquí vamos a colocar otro valor. Como me va a entregar esto de dos valores, me va a entregar en cada par, me va a entregar el índice y el valor de ese elemento, el elemento. Entonces aquí vamos a colocar, ¿qué sería valor? O elemento. Ok. Entonces, lo que voy a comprobar acá no es índice, es elemento. Si elemento es igual al número, entonces índice es igual a ¿qué? A índice. Y salimos del ciclo. Al verificar esto nos debe dar el mismo valor acá testeado, que es 43. No tenemos inconveniente hasta ahora. Ahora, vamos a utilizar otra manera de poder resolver este ejercicio. Y ese es con el while. ¿Qué hacemos entonces? Como vamos a utilizar el while, el incremento entre el for lo hacemos en tradicional, es acá. Y también lo inicializamos. Aquí no lo estamos inicializando, entonces lo tenemos que hacer desde afuera. Tenemos que let o pivote pi es igual a 0, ¿cierto? Entonces, mientras que pivote sea menor que array.len, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos si array de pivote es igual a none. Entonces aquí no tengo necesidad porque es una sola línea. Índice es igual a i. Y ¿qué más hacemos? Incrementamos ahí porque si no siempre va a estar en el mismo en la misma iteración. Ahora, ¿qué más necesitamos acá? Y si lo consigue, si aquí estás haciendo el recorrido completo, pero necesitamos que salga, para no utilizar el break acá, lo puedo utilizar acá. Si mientras que el pivote sea menor que el tamaño del arreglo, está claro. Y mientras que array.pivote sea diferente de none. Nuestra o podemos utilizar acá índice, mientras que índice sea igual a -1. ¿Por qué así? Porque recuerde que cuando hace la validación, si estos son iguales y lo consiguió, entonces ya no va a ser el que se declaró acá, que va a ser -1, sino que va a obtener la posición donde se encuentra ese valor que se está buscando. Cuando eso ocurre, ya me está diciendo, ay, el índice, el array, el pivote es menor que el tamaño. Sí. Y el índice es igual a -1. No, porque ya lo consiguió. Entonces, ¿para qué vas a seguir haciendo recorrido? Mejor salte y ya repórtalo. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, listo. Si cogemos y ejecutamos acá, no debe dar lo mismo. 39. Ok. Recuerda que ese fue por el caso especial. Entonces aquí le quitamos esto.
Ya. ¿Por qué nos está diciendo que hay error? ¡Ah! Como siempre, uno metiendo la pata con no hay Chana y Sebastiana. Bueno, me disculparán. Alguna vez utilizo de pivote de iterador en la variable y j. Uno usualmente es la costumbre de utilizarlo sobre todo cuando uno está recorriendo una matriz. Ya. Filas y columnas. O x y y. Usual que yo lo utilizo. Entonces la costumbre. Cuando cambio la variable, siempre puede uno cometer el error porque uno se amarra. Ahora sí, no debe haber ningún error. $40. ¿Qué fue lo que pasó? Pivote 0. Ajá. Índice. Entonces, ¿qué más estoy cometiendo acá? Ok, sí, sí tengo, ¿verdad? No, no necesito utilizar el break porque aquí está. Entonces, vamos a ver acá qué fue lo que pasó. ¿Qué no está definido? Índice. Dice que índice no está definido. ¿Cómo que índice no está definido? Aquí está. Vamos a ver. Encuentra elemento. Ah, no, no es el índice. Señor, ilumíname. Bueno, me disculparán por haber cometido ese error tan infantil, pero siempre es bueno de vez en cuando equivocarse, uno echar cabeza que estuvo mal, que no siempre que hagamos un ejercicio, que codifiquemos y exacto, no tenemos problema, nos va a dar de salida de uno, nos va a dar que está excelente y que ya no ha pasado. Muchas veces vamos a estar codificando y vamos a estar cometiendo pequeños errores. En la sintaxis que esté bien, pero pequeños errores que digamos que uno que escribe de carrera y se le fue un carácter de más presionando las teclas. O que escribió una palabra que digamos que anteriormente utilizó una variable y cuando está en la función utiliza es otra. Por error, que fue lo que yo cometí. Ya, discúlpenme por eso. Entonces, vamos a utilizar el otro método. Entonces, el do. Veamos. Con el do. Sí. ¿Cómo era? Array. Array. Pivot. Es igual a qué? A none. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Índice es igual
pivote. Está claro hasta ahí. Entonces, y el pivote lo incremento. Ya. Ahora la condición. Sí. Si el pivote es menor que el array.len. Exacto. Ahí está. Y índice es igual a -1. Ok. En todo este ejercicio hemos estado usando de comparación 3 igual. Ya saben por qué y no estamos utilizando el 2 iguales. Sí, de todas maneras vamos a hablar sobre eso. Posiblemente hay algunos que no tienen tanta práctica y se les olvida de que es conveniente mejor utilizar los 3 signos de igual para hacer una comparación. Es más específico porque tanto en valor como en tipo de datos que se está comparando. En este caso, digamos que yo tengo un dato que es 1 y al hacer la evaluación con una variable, este no me está arrojando el 1, pero como un string, o sea que la variable, una variable, si yo la declaro así, ahí yo veo 1, pero ese 1 no es numérico ni entero, entonces es un string. Y si uno utiliza doble igual, simplemente te va a decir sí, son los mismos en valor, pero no en tipo. Entonces eso genera un error. Ya. Vamos a ver si pivote y con el momento son 43, señores, el ejercicio pasó. Entonces, hablemos de, aunque todos se pudieron hacer, siempre hay uno que es más favorable usar o cuál es más estético, más elegante utilizarlo para dependiendo el problema. Ya, como yo dije, para estos casos no me gusta utilizar el for. No soy muy aficionado de estar utilizando el for cuando voy y para interrumpir el ciclo después, utilizando el break o utilizando el continuo si es en el caso de que me quiero saltar esa iteración, pero que continúe con los ciclos hasta que finalice el recorrido. Ya, entonces ninguno de estos tres casos hasta acá los uso para estos tipos de problemas. Tenemos el while y el do while. En este caso yo me ciño más por usar el do while. ¿Por qué? Porque necesito primero hacer una comparación. Necesito hacer primero la comparación y después de eso verificar si se cumple o no un criterio para poderme salir del ciclo. Entonces, y aparte de eso, mire, hay algo que yo puedo coger y lo que se llama la depuración. He tenido compañeros que al programar, yo hacen un código grandísimo. Y después de tanto depuración, de tantas correcciones porque le genera error, cuando por fin el código compila y corre, hey, pero aquí tienes partes que son redundantes o que no están de más en este código. O acá hay variables que declaraste y no estás utilizando. Depúralo, límpialo. Y dice, no me lo toques, déjamelo así. Así corre y así se queda. Pero de todas maneras no está bien esa manera de trabajar, de programar. Para mí son muy malos hábitos. Esto que está acá se puede mejorar. Ya. Estamos diciendo, el pivot, el array, el índice cuando arranca, ¿vale qué? Vale... Vale -1. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto?
Si yo quito... Ok. Quito la pregunta esta acá. Y la pongo acá. Ya. Entonces me está diciendo, hey, ¿el pivote es menor que el tamaño del arreglo? Sí. Y el elemento en esa posición es, es diferente del número. Sí. Entonces continúa con el ciclo. Entonces, este que esté acá, esa pregunta, esa comparación ya no es necesaria hacerla. Entonces digo, vamos a regresar acá. Y índice es igual al pivote. Y me debe correr. Ya. Y el pivote se incrementa. Tiene que seguirse incrementando. Entonces debemos retornar. Pero aquí ya no puedo retornar el índice. Porque si yo lo retorno, al final, donde sea que lo... Si digamos que está en la primera posición, índice entonces vale 0. Índice vale 0. Ok, no, sí, vamos a ejecutarlo para ver qué tal está. Ah, sí, hay un pequeño inconveniente. La prueba que hice mentalmente, este es si lo consigue. Ok, pasó. Ah, no, que no he guardado cambio. Ahora sí. ¿Qué pasa si lo consigue? Así sea que está en la primera posición, listo. Me va a arrojar que el índice es 0, está en la primera posición. Si está en la tercera, también igual. Pero si no consiguió en ningún lado, me va a arrojar el valor de n-1. Y ese no es el resultado. Ya, cuando no lo consigue. Entonces, 40, exacto. Entonces aquí debemos hacer algo. Return, tenemos array. ¿Dónde termina? Índice. Es igual al número. Entonces, o sea que si lo consiguió, si es verdadero me va a retornar índice. Si es falso me va a retornar -1. ¿Qué quiere decir? Lo consigo, digamos, para este ejemplo, para un ejemplo, está en la tercera posición. Él se detuvo en la tercera posición, ¿cierto? Entonces, cuando él sale del ciclo, va a retornar un valor. Me va a preguntar una vez, hey, en la posición 3, ese elemento es igual al número. Opa, ¿es igual al número? Dice, sí, entonces retórname ese índice. Si no, me vas a retornar -1. Ok, aquí un pequeño inconveniente. Ok. No es el pivote, es el índice acá. $43, señores. Entonces el ejercicio hasta acá está bien. Mira cómo se ha simplificado, se ha depurado el código. Ya. Aunque aún puedo hacerlo aún más simple, más simplificado. Escogiendo cada pivote, incrementándolo acá. Ya ustedes conocen sobre los incrementos. Y ustedes saben que si coloco el incremento a la derecha, entonces en una operación, en una asignación, me está diciendo que a lo que estoy incrementando, en este caso que es el pivote,
me está diciendo que primero asigne el valor a la variable, que en este caso es índice, y después a pivote lo va a incrementar. Caso diferente cuando tenemos esto, lo tenemos a la izquierda, el más, el incremento, más o menos. Si yo hago esto así, me está diciendo que primero va a incrementar pivote y después ese valor, el valor de pivote, se lo va a asignar a índice. Y eso ya sería un error. Epa, ahí. Guardemos cambio y... Ok, pasó el ejercicio. Entonces ya vieron toda la forma de poder hacer estos ciclos. Hacer el recorrido de este arreglo. Utilizando todos los métodos. El for in, el for out, el while, el do while. Ya. Entonces, aunque hago un comentario, este del for out, el for out, para mí tener que llegar a estos extremos de tener que utilizar este método entries para poder obtener el índice de esa posición del elemento, lo veo innecesario cuando acá tenemos método creado para eso. Ya, el for in. Esto tiene otros usos y aquí es innecesario. Eso es como, digamos, coger, no sé cómo decirlo, los zapatos de ir a trabajar para ir a jugar fútbol. Con ambos lo puedes hacer, pero ¿qué sentido tiene? De todas maneras, aquí está el ejercicio, aquí está todos los métodos, todas las formas para resolverlo. Y tenemos más ejercicios acá de arreglos para que vayan resolviendo y decidan cómo hacerlo. Ya, tenemos todos estos ejercicios acá para que practiquen y decidan si implementarlo por cada uno de ellos o decidan por cuál de estos realizarlo. Muchas gracias por su atención.